Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Arcanos Mayores con el tarot de espiral, como me dicen, o Ignacio, como me puso mi gomito. Oye, les traigo. Hoy día les vengo a hablar de un personaje de un arcano que me representa mucho. Nos representa como podcast también al Mercurio Mitómano. Y que es un personaje bien ambiguo y simpático, po. El mago. Arcano uno, letra Beth, si no me equivoco. En hebreo, ¿no? Bueno, nos encontramos con este personaje súper enigmático. Ya su nombre nos habla de la magia, nos habla del practicante, ¿cierto? Nos habla del iniciado incluso. El tema es que ahí nos encontramos derechamente con el tema como del mercurio mitómano, porque ¿a qué nos referimos nosotros al ponerle al Hermes Trismegisto, al Mercurio, al Hermes como el inventor de historia o el inventor de mentiras? Al peligro que tiene este mago, ¿cachai? En el marsellés esta carta se llama Le Bateleur o Le Bateleur, em, que significa el portador del bastón o del batón, ¿no? Como un batón como estos que se ocupan en las marchas, pero estamos hablando del basto, de la vara, estamos hablando de la varita también, aquella que tiene en la mano, ¿no? El mago. Como hemos hablado varias veces, las varas que ocupan los personajes tienen que ver con la voluntad. Y la voluntad muy en el sentido como freudiano, ¿cachai? La voluntad como esta especie de falo o esta especie de actividad, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero hacer, cuál es mi voluntad. Pero aquí entra la ambigüedad, ¿cachai? ¿Cuál es el capricho y cuál es mi voluntad superior? ¿Cuál es mi voluntad divina? ¿Cómo me conecto con la divinidad? Porque el mago se trata de eso también, ¿no? De cómo el camino del mago es cómo hacer propia la voluntad divina. A diferencia de la sacerdotisa que ya está conectada, ¿cachai? O que su juego es conectarse lo más fácil. El mago es súper fácil que se desconecte y empiece a chamullar, pues, y empiece a inventar, ¿cachai? Porque también el mago es uno de los estados iniciales en que podemos ver a este personaje en el tarot. Recordemos que lo podemos ver también en el hierofante, en los amantes, el ermitaño. Entonces, es este estado inicial. Cuando el mago tiene que decidir cuál es su voluntad cuando tiene los elementos sobre la mesa y tiene que decidir cómo la va a aplicar. Entonces, ahí viene, por ejemplo, un poema bastante bonito para hablar un poco de lo que significa la voluntad, sobre todo esta voluntad con V mayúscula, de la que nos habla Crowley en el telema y en el tarot. Mira, vamos a leer esto que dice. El yo verdadero es el significado de la voluntad verdadera. Conócete a ti mismo según tu camino. Calcula bien la fórmula de tu camino. Crea libremente, absorbe alegremente, divide resueltamente y consolida completamente. Trabaja omnipotente, omnisciente, omnipresente en y por la eternidad. Si nos fijamos aquí se nos describe una tarea titánica, realmente divina, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Si nos vamos fijando, el camino propio que nos propone Crowley tiene que ver finalmente con cómo yo asumo mi camino, que es el que me conecta con una voluntad que es superior. Entonces tenemos como la voluntad personal, que muy fácilmente se vuelve capricho, y la voluntad divina. Entonces el camino del mago y el camino del tarot también va a ser eso. Cómo aprendo a manejar mi voluntad. Y eso significa cómo aprendo a manejar mis deseos, ¿ya? Cómo aprendo a concretar mis deseos. Aquí entraría como el estudio de todo eso, esa mística como nueva que apareció, como del decreto, de la asunción, de que, de que hay que desear, decretar. Yo en general no comulgo con ninguna de esas porque no le he pillado
tanto, me ha costado pillar una que me guste a mí. Un método, pero de todas maneras, lo que estamos hablando como magia o como espiritualidad, es este trabajo, cómo yo aplico mi voluntad en el mundo, siendo una voluntad que esté conectada con la divinidad o por lo menos con el bien mayor, ¿cachai? Y esa es la otra acepción que podemos encontrar, el bien de la comunidad. Y ahí entra la individuación junguiana, que es este proceso en el cual yo me hago individuo para luego conectarme de vuelta con la... y aportar de vuelta a la sociedad. El mago va a significar la creación del logos, o sea, no la creación del logos, el logos en sí mismo. Cuando hablamos logos es la palabra en latín para hablar de la palabra. Y cuando hablamos de la palabra es en ese sentido bíblico, como el verbo, ¿no? Es cuando la divinidad dice fiat lux, hágase la luz. Ese es el logos. Y el logos es el principio de la creación, así como el pensamiento es el principio, o la cognición es el principio de la percepción de la realidad. A eso se refiere cuando el logos es. Entonces, ¿qué pasa? Que al tiro llegamos con esta mentira, o sea, con esta palabra que viene del mago. El mago va a decir su palabra, ¿cachai? Abracadabra, lo que sea. Wingardium Leviosa. Pero esa palabra crea realidad. Y eso nos hace referencia a un hechizo, como también nos hace referencia a Adán cuando nombra los animales en el jardín del Edén. Y de esa manera él va delimitando. ¿Ya? La palabra nos sirve para delimitar. La palabra nos sirve para decir tú y yo. Y al decir eso, nos separamos. Y salimos de la unión de amor divino de la que probablemente provenimos y nos pusimos en esta realidad. ¿Ya? Esto ocurre cuando nacemos, cuando aprendemos a pensar y cuando en cada momento también en el que estamos haciendo actos que son de amor o desde el pensamiento. Entonces, es complejo, como que el logos es una herramienta pero para ejercer la voluntad de la realidad, pero también puede ser en desmedro. Entonces, el mago, como es el señor de la palabra, el señor del logos, es el señor de la magia en cuanto a crear realidades, ¿cachai? A cambiar la realidad. Pero se nos puede ir muy al chamullo, muy a la mentira también. Y ahí recordemos la frase de Zizek en esta película que les recomendaba por ahí, que era La guía del cine para el pervertido, cuando dice, la masculinidad es la mentira que se crea alrededor para circunvalar y para contener a la feminidad, que es la nada, que es el caos. Concepto de masculinidad, feminidad puede ser un poco heteronormado, en ese sentido sí sé que se nos queda un poquito atrás, pero a lo que él va es que la cognición o esta actividad como de crear historias, ¿cachai? De crear sentido, eh, es esta forma como de rodear y de contener esta experiencia de la nada, ¿cachai? Que está relacionada con la feminidad en cuanto las mujeres están más relacionadas como con sus ciclos y todo eso, ¿ya? Quizás mal ejemplo, pero tiene que ver con eso, como la capacidad humana de hacer historias rodea a la capacidad del humano de vivir la experiencia de manera inmediata. Nuestra sociedad está llena de historias y tiene historias muy fuertes y muy potentes y muy útiles y muy reales también, como la ciencia, ¿cachai? Pero finalmente son todas como formas de protegernos y de darle una forma a la realidad para no sucumbir a la nada, al sinsentido que ocurre y que experimentamos cuando se nos muere alguien, cuando nace alguien, que son esos momentos donde experimentamos la realidad inmediata. Bueno, entonces por eso el mago puede ser un mago en cuanto al creador de la realidad, al que crea una historia, crea un futuro, crea un mundo en el cual vivimos, una percepción, y también puede ser un chamullento, un prestidigitador. Recordemos a este personaje de Roberto Benigni en La vida es bella, ¿se acuerdan? Que era como este mentiroso sagrado, como que le genera toda esta percepción al hijo de que él está viviendo un concurso para que él no vea las atrocidades, ¿cachai? De la guerra, del holocausto. Entonces, ¿cuál es el límite entre el mago y el mentiroso, el mago y el prestidigitador? Esa es la pregunta de esta carta también.
Se le llama el Señor de la Ilusión igual, en cuanto a que su discurso, su historia, es lo que permite crear la realidad que en realidad, o nuestra realidad consensuada, que en el mundo hindú se entiende como maya, que sería como esta especie de simulación o ilusión, la cual estamos sumergidos y que no nos permite ver la realidad divina o inmediata, ¿cachai? Entonces nos encontramos con este mago que tiene este poder de crear realidades, de modificar realidades, pero que a la vez nos puede mantener encerrados en esta ilusión. Cada historia que contamos o que nos contamos para darle sentido a la vida es una herramienta, es un lugar de donde asirnos, pero también es una trampa, también es una reja para nuestra cognición, para nuestra percepción. Eh, Robert Anton Wilson decía, voy a parafrasear, que el modelo más completo que podamos tener del mundo externo, del espacio, del planeta, no va a ser más que el mejor modelo de las limitaciones cognitivas que tenemos como humanos. ¿Mm? Lo más complejo que podamos entender solo va a hablar de nuestras limitaciones realmente, porque el mundo, el universo es incognoscible, es una experiencia que trasciende nuestro cerebro. Entonces, frente a eso, nos encontramos con que el mago tiene todo sobre la mesa. Tiene las herramientas para hacer magia, tiene el conocimiento para decidir si va a seguir con esta ilusión, si va a crear otra, tiene las herramientas para ver si se va a conectar con la divinidad. Tiene los bastos, tiene las copas, o sea, tiene la energía creativa, tiene la emocionalidad y la intuición, tiene la espada, tiene la cognición, tiene el intelecto, tiene los discos, tiene el poder de aterrizarlo y transformarlo en carne, en materia. Y ese es como el trabajo que tiene que aprender este caballero, po, este arcano, como que todavía no está ahí, ¿cachai? En un aspecto como más mundano, por ejemplo, si aparece como un pretendiente, tiende a ser alguien súper chamullento, ¿cachai? A menos que estemos preguntando como por un iniciado. Y los iniciados también son chamullentos, somos chamullentos, ¿no? Entonces tenéis que ver cómo encontrarlo ahí. Pero en general no es una buena carta como para un pretendiente, sobre todo masculino. Eh, bueno, igual puede funcionar con mujeres, pero tiene que ver con esto, como del chamullento. Cuando estamos hablando de un asunto como más de trabajo, de proyectos, tiene que ver con esa incapacidad de poner en práctica la voluntad, de tener las cosas sobre la mesa, pero no hacer nada, ¿cachai? Y ya a un nivel más elevado nos empezamos a acordar de Hermes Mercurio Tot, que es esta figura mitológica que yo les decía que engloba estos tres dioses en una figura pseudohistórica, ¿cierto? Nos aparece como en varios periodos históricos, pero que nos vamos dando cuenta que por lo mismo mitológica, o sea, no puede ser que haya sido un inmortal, puede ser que hayan sido varias personas. Finalmente nos vamos dando cuenta que son canalizaciones de varios profetas o de varios magos iniciados que van escribiendo estos textos que lo pueden encontrar en el Corpus Hermético, en el Kybalión. Tenemos innumerables fuentes religiosas, espirituales, himnos, donde podemos investigar un poquito más de Hermes Mercurio Tot, que sería este dios mago, el dios que da el dios que le enseña la palabra y el logos, por ende la magia a las personas. Es el dios que trae las letras, y cuando trae las letras trae las cartas del tarot. Recordemos que las cartas del tarot son las letras y las subletras, que son los arcanos menores, ¿ya? En numerología en numerología cabalística y también se nos va equiparando a otros dioses como el mismo Odín, por ejemplo, que trajo las runas para las personas. Entonces nos encontramos con Hermes Mercurio Tot como un psicopompo, un heraldo, un mensajero de los dioses. Tiene este asunto de que él va y vuelve, él es capaz como de ir al mundo divino y venir a nosotros. Así que es un estupendo como patrono o espíritu, divinidad, para que nosotros le pidamos, por ejemplo, para leer el tarot, sobre todo porque Tot en particular aparece en toda esta mitología del tarot como el que regala a los egipcios las letras, por ende las cartas del tarot. Por eso se le llama el libro de Tot en varios lugares y en particular en el tarot de Crowley. Para que nos vayamos entrando un poco en la mitología, tenemos a Hermes,
que en general lo vemos como este feo de pies alados, ¿cachai? Pero hay una historia bien simpática que habla de lo chamuyento, lo astuto y lo pillo que es también, po. Él cuando nació, eh, cachó que su hermano Apolo, él era un bebé, pero cachó que su hermano Apolo, que ya era mayor, tenía un ganado, ya tenía un montón de vaquitas en un valle. Y él, como bebé ya travieso desde la infancia, fue a robárselo, pero tramposamente hizo que las vacas bajaran, o sea, caminaran mirando, o sea, caminaran hacia atrás, para que luego él no pudiera detectar, em, para que luego él no pudiera detectar para dónde se habían ido las vacas, quién se la había llevado, su hermano, quiero decir, Apolo. Bueno, la guagua Hermes logra esta fechoría, pero eventualmente Apolo, que es otro dios, también lo pilla igual. Por ende, el bebé Hermes, para redimirse o para pedirle perdón, le fabrica una lira con una concha de tortuga. Entonces tenemos a este dios que es mentiroso, es tramposo, pero que da dones, ¿cachai? Artísticos, mágicos, me encanta. Por otro lado tenemos a Mercurio, que es un viejo barbado en algunos lugares, ¿cachai? Como el Hermes Trimegistro en general que vemos en Alquimia tiene esa figura, como del viejo barbado, así como medio Gandalf. También se le ha visto en etapas previas como con un menhir o un obelisco, ya simplemente un símbolo fálico. Recordemos que es la voluntad primaria en las intersecciones de los caminos. Eso pasaba en la Roma antigua, ¿ya? Y también lo hemos visto como ese feo de piecitos alados y cuerpo desnudo, que es más similar a ya cuando se sincretiza con el Hermes griego, ¿ya? Y por otro lado tenemos al Tot egipcio, que va a ser este dios de pico curvo, como un pájaro ibis, que es el contador o el escriba de los sacerdotes egipcios, de los dioses egipcios en realidad. Es simpático. Acá en el sur donde vivo yo hay un pájaro que se llama bandurria, lo conocerán, que también es ibiforme, también tiene el pico así. Y acá también se le conoce por contar. Como que se dice que va contando como los terrenos, va contando como donde hay hoyitos de gusano. Algo habrá ahí que ese pajarito seguramente anda como contando, anda haciendo algún gestito. Eh, ese dios en particular tiene un acompañante que nos va a servir harto, que es el, el cinocéfalo que le llama Crowley, que es el mandril. Este mandril egipcio que lo sigue a todos lados y que nos va a representar la caricatura del hombre, la caricatura de la historia, nos va a recordar la mentira que hay detrás de las palabras del mago, ¿cachai? Como les decía por ahí, el mago puede decir, el hierogamus representa la unión de los principios contrarios, pero complementarios del universo, y en su sagrado patrimonio se genera la experiencia humana, ¿cachai? Pero detrás del mandril le va a ser así, ¿cachai? Porque estamos hablando de eso también, ¿cachai? Eh, este personaje, este mandril a veces lo relacionan como con Hanuman del mundo hindú, pero hasta ahí nomás, ¿ya? Y bueno, para finalizar también esto, para no irme ya tanto en moto, los dejo con otro poema de Crowley. El anterior era del libro de Todd, el actual es del Liber Magi o Magi, y dice así: con la vara creó, con la copa preservó, con la espada destruyó, con el disco redimió. Así que con eso quiero terminar este video, espero que les haya gustado. Si les queda alguna duda, déjenme comentarios, crítica, quiero saber lo que opinan ustedes, quiero saber qué carta quieren ver en siguiente. Quiero que me comenten si quieren ver otro tipo de contenido, qué otros tipos de temas les gustaría que habláramos. Y nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo, gracias por estar aquí en el Patreon, en el YouTube, por escucharnos en el podcast, en el Spotify, en Instagram y muchas gracias. Nos vemos pronto.